Amén. Vamos a orar. Dale gracias al Todopoderoso. Shabbat Shalom a todos. Que el Eterno les bendiga. Iniciamos el Sidur esta tarde. Padre amado, te damos toda Rabá. Muchas gracias por tu amor y tu compasión. Por permitirnos reunirnos, Abba. Gracias por este Shabbat, Abba, el cual tú nos has preparado, bendito Padre, para esta enseñanza que vamos a dar hoy. De manera que fortalezcamos nuestra fe. Abba, enmudece todo espíritu que no glorifique tu nombre. Bendito Elohim, por favor háblanos, que sean tus palabras, Abba, que nos enseñe, que nos guíe, que nos exhorte. Que sea tu bendito Ruach HaKodesh que nos llene y nos complete, bendito Padre. Abba Kadosh, tú conoces la condición de cada uno. Ten compasión, bendito Padre, de nuestros hermanos. Por los méritos de Yahshua HaMashiach te damos toda Rabá. Muchas gracias por este tiempo precioso que nos has permitido para reunirnos. Abba, toda Rabá Yahshua Muchiheinu, Omen Beomen. Voy a leer el Salmo 92. Bueno es exaltarte, oh Yahweh, y cantar salmos a tu nombre, oh Todopoderoso. Anunciar por la mañana tu compasión y tu fidelidad cada noche, en el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Yahweh, con tus mandamientos. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus mandamientos, oh Yahweh, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Yahweh, para siempre eres todopoderoso. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Yahweh? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán dispersados todos los que hacen maldad. Mas tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahweh. En los patios de nuestro Elohim florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Yahweh, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Bendito es el Abacadosh. Yo sigo con el Salmo 62 que dice: En Elohim solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinarás contra un hombre, tratando todos ustedes de aplastarle? Como pared desplomada y como cerca derribada, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Elohim solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Elohim está mi salvación y mi gloria. En Elohim está mi roca fuerte y mi refugio. Espera en él en todo tiempo, oh pueblo. Derramen delante de él sus corazones, sus almas. Elohim es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza. Serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña, no se envanezcan. Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Una vez habló Elohim, 2 veces he oído esto, que de Elohim es el poder, y tuya, oh Adonai, oh Adón, oh Marjá, es la compasión, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Bendito es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Bueno, familia, hoy sí es un día de enseñanza. Vamos a anotar bastante,
Vamos a anotar bastante cosas. Dice en Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Cuando la palabra habla de conocerás la verdad es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo te muestra lo que dice la palabra, te enseña para que vivas. Amén. Para que permanezcas a salvo. Hay algo que siempre decimos, desde el momento que estamos estudiando juntos, algo que también he dicho a mi familia, que la palabra como tal es la que restaura para vida. Amén. A veces queremos escuchar voz de aliento, pero la voz de aliento no es mala. Sin embargo, tiene un tiempo. Amén. Por lo que la persona vuelve de vuelta a pedir palabra de aliento. Pero la palabra como tal, que es la verdad, es la que necesitamos para mantener nuestra vida en ese buen pensamiento, ¿ya? En esa restauración total, porque la verdad es la que nos asegura que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Amén. La palabra nos enseña que debemos orar uno al otro, que debemos llevar las cargas unos con los otros, y todo eso está perfecto y todo eso es real. Amén. Pero con la verdad. Amén. No se puede dar una voz de aliento cuando una persona está haciendo algo incorrecto, porque no sería una voz de aliento, sería hacer o ser parte de lo que esa persona está haciendo. Por lo tanto, somos enseñados a que a través de la verdad entendamos la palabra para que podamos estar seguros de lo que nosotros creemos. El problema en este contexto, el problema está en que las cosas que nosotros recibimos como creyentes no van de acuerdo a lo que dice la Torá como tal. Así que a esta enseñanza nosotros le llamamos las malas traducciones. Amén. Porque el contexto de la mala traducción nos separa o nos limita el entendimiento de todas las cosas. Y de esa manera el creyente puede ser persuadido, por cuanto lo que entiende es de una forma simple que le impide conocer la verdad. Amén. Por lo tanto, cuando trata de comprender algo de lo que se le ha enseñado o de lo que en el pasado nosotros tratamos de aprender, no llena el contexto de todo lo que el Eterno ha establecido en su palabra. Amén. Yo sé que fuimos aprendidos o enseñados en muchas cosas. Sin embargo, hay un tema, el tema de la traducción y el tema de lo que agregaron para que las personas creyeran en este sistema. Amén, que es el sistema grecorromano como tal. En Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido a abrogar la Torá o a los profetas. Yo estoy leyendo aquí lo que dice el Tanaj, lo que dice la traducción del hebreo al español. ¿Ok? No piensen que he venido a debilitar o destruir la Torá o los profetas. Yo no he venido para debilitar o destruir, sino para revelarla por completo como objetivo concebido. Amén. Porque de cierto les digo, hasta que el presente cielo y la tierra pasen, ni una yud es la primera letra del nombre del Todopoderoso. Yod Hei Vav Hei. Amén. Ninguna yod. Nosotros entendimos como ninguna tilde. Entonces, para especificar un contexto de algo escrito en un idioma específico. Pero lo que está diciendo aquí
Yahshua HaMashiach está hablando que ninguna de las palabras que el Todopoderoso dijo con su boca, ¿ok? Como decir, nada de esto va a pasar hasta que lo que dijo el Padre con su boca se cumpla por completo. Eso es lo que dijo Yahshua HaMashiach en este verso que está aquí. Ninguna yud y ninguna nekudá pasará de ninguna manera de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Amén. Eso es un contexto distinto a lo que nosotros entendimos como ninguna tilde pasará hasta que todo esto se cumpla. Lo que el Eterno dice con su boca, lo que Yahshua dijo con su boca, es eterno. Es eterno. Amén. Porque Yahshua es la Torah viviente, ¿ok? Lo que dijeron los profetas es lo que Yahweh dijo en el monte Sinaí. Aquí no hay un contexto separado de las cosas. Entonces, dice el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante o debilite uno de los más pequeños mandamientos de la Torá, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el Malhut del Shamaín, del cielo. Que esta expresión es sumamente importante, porque lo que se enseña en la Torá tiene un contexto de autoridad, de grandeza, que no se puede simplificar. Amén. Es decir, el Eterno nos da los 10 mandamientos, pero nosotros como seres humanos lo queremos manejar de acuerdo a nuestro pensamiento. Pero el pensamiento mío, con lo que el Eterno dijo con su boca, hay un mundo de tamaño. Pero en mi mente lo manejo de manera humana, que impide que yo entienda el poder que tiene esa palabra. Entonces, cuando yo entiendo de la manera traducida lo que significa ninguna tilde pasará, yo estoy esperando que todo lo que está escrito aquí se cumpla para ver algo, pero yo no vivo conforme a todo lo que está escrito. ¿Ok? Porque mi mente y mi corazón no me lleva a entender la grandeza de lo que significa del contexto original. Amén. Porque lo que dijo el Todopoderoso con su boca crea un ejército. Por eso que el día y la hora de la venida de Mashiach no está establecido, porque Él no lo dijo con su boca. Cuando Él lo dice, creará un ejército que permite que todo lo que está escrito acontezca. Y eso será tremendamente terrible. ¿Ya? No es que uno miró un ovni y todo el mundo le toma foto y la foto salió mal, etcétera. No tiene ni comparación a ninguna de estas cosas que nosotros como seres humanos lo manejamos en el contexto humano. ¿Ya? Por eso que hace un énfasis aquí. Cualquiera que enseñe la Torá de una manera simple será llamado simple en el reino en el reino del Shamaín. Pero aquí está diciendo simple no significa que tú vas a estar ahí y te llaman simple, sino que eso implica que tú no vas a estar ahí. ¿Ok? Pero cualquiera que cumpla, dice, y enseñe los mandamientos, este será llamado grande en el Mahut Shamaín. Por lo tanto les digo, excepto que su sedaká, y esta parte es importante para el creyente. Por lo tanto te digo, nosotros que entendimos como justicia, una forma legal, pero la palabra correcta es sedaká, ¿ok? Bendecir, ayudar. Y cuando Yahshua dice, por lo tanto les digo, excepto que tu sedaká no fuera mayor que la sedaká de los escribas y fariseos, de ninguna manera entrarán en el cielo. Entonces eso me llama la atención. Amén. Porque no estamos hablando de una justicia básica o de una justicia de que alguien merece una justicia y alguien le hace justicia y se acabó. Esta es una manera de vivir. Esta es una formación como creyente. Amén. Para mantenernos en el plan de salvación.
Dice el 21, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no asesinarás, y cualquiera que asesine será culpable de juicio. Cuando entonces en el verso 22 dice, nosotros siempre entendimos, y yo les digo, antes de decir y yo les digo, hay una expresión hebrea que se llama ine ani, que significa yo estoy aquí para decirte que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa será culpable de juicio. Entonces esta expresión es mucho mayor. La gente dice, no, la Torah era fuerte y ahora que vino el Mesías la cosa es más suave porque ahora tenemos fe y ahora creemos por la gracia y tenemos el derecho por la gracia. No, aquí el Eterno, Yahshua HaMashiach, está hablando mucho más fuerte que lo que dice la Torah. Es decir, la está expresando de la manera correcta. Lo que pasa es que nosotros lo entendimos de una manera simple, ya sea por la traducción, ya sea porque el que decía no sabía lo que estaba diciendo, o porque no sabía lo que estaba enseñando. ¿Ok? Entonces, al buscar el contexto original, entendemos la grandeza de la Torah. Ineani, yo estoy aquí para decirte que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa será culpable de juicio. Eso es más fuerte. Y cualquiera que diga a su hermano fatuo, aquí es raca, que es, eso se escuchaba en el vulgo mundano. Tú eres raca. No sabían qué significa eso. Necio. Pero lo hacían de burla. Bueno, será culpable ante el Sanedrín, pero cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al fuego del Geinón. ¿Sabe qué es el Geinón? El infierno, el Geinón. Amén. Entonces, ¿qué implica entender las malas traducciones? Porque eso tiene una implicación que ha sido por años, siglos, si lo podemos decir. Entender mal las escrituras por las traducciones implica varias cosas importantes, porque la Biblia ha pasado por muchos idiomas y contextos antes de llegar a nosotros. Amén. Y lo primero que sucede es la pérdida de la matiz original. Amén. Nosotros no recibimos la palabra desde el hebreo al español. Nosotros la recibimos desde el inglés al español, porque primero fue el latín, el alemán, después fue el inglés, después se mantuvo en latín y después se fue como traduciendo al español. Y cada traducción te expresa de acuerdo a lo que ellos entienden. Amén. Entonces, la pérdida de matiz original, hebreo, arameo, y tienen expresiones en tiempo verbales y giros idiomáticos que no siempre tienen un equivalente exacto en español y en otros idiomas como el griego. Amén. Porque todos se basaron en principio del griego y no del hebreo. Pero cuando explicaron en el griego, explicaron de acuerdo a lo que ellos entienden. Un solo término en el original puede tener varias dimensiones de significado y una traducción puede resaltar solo una o perderse en el contexto original. Amén. Entonces, la traducción puede hacernos perder el contexto original y eso es lo que ha causado. Número 2, crea interpretaciones distorsionadas. Una palabra mal traducida o un matiz perdido puede cambiar el entendimiento de un pasaje importante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? Es que alguna traducción enfatiza más la tradición teológica, que es la parte grecorromana. ¿Ok? Teo no tiene nada que ver con Elohim. Eso es un sistema grecorromano.
Entonces, esto puede llevar a una lectura simple, a una lectura parcial y no lleva a la profundidad de lo que se expresa o de lo que significa. Amén. La limitación cultural. Yo pienso que esta es la parte mucho más importante porque había una cultura que el Eterno creó en un pueblo determinado, al cual Él le puso su nombre, y le puso sus costumbres, y le puso toda su esencia. Amén. Entonces la cultura de las naciones quieren adherir lo que dice la palabra, y ese contexto hace que se vea parte de esa cultura, mas no es así. Las expresiones bíblicas son idiomáticas y ligadas a la cultura hebrea. Amén. Hebrea. Si se entienden literalmente en otro idioma como la greco-romana, pueden llevar a conclusiones equivocadas. Amén. Por ejemplo, los sacerdotes. Para entender quiénes eran los Kohanim, ellos le llamaron sacerdotes porque ellos sacrificaban cerdo y ellos decían, bueno, ellos son como nosotros, porque ellos sacrifican igual que nosotros, así que nosotros somos sacerdotes, ellos son sacerdotes, pero ellos no sacrificaban cerdo. Entonces no es lo mismo. Amén. Los Kohanim no es lo mismo que los sacerdotes. Entonces tú eres sacerdote de tu hogar, o tú eres el sacerdote de tal iglesia, o de tal congregación, o de tal cosa, haciendo una similitud a los Kohanim de la Torá, pero no es lo mismo. Amén. Eso es una limitación grande. Número 4. Influencia teológica en la traducción, basado en creencias religiosas e idolátricas, porque todo contexto que se separa crea una idolatría. ¿Ok? Entonces no todas las traducciones son neutrales. Algunas traducen buscando resaltar la perspectiva doctrinal de ellos. Puede ser una denominación. Alguien que te quiere explicar algo, te lo explica de acuerdo a lo que cree, pero el contexto no es igual. Amén. Por eso el Eterno envía su Ruach HaKodesh para que nosotros entendamos su contexto, no el contexto de ninguna congregación ni de ninguna cultura rabínica en este caso, pues, porque en ese tiempo era la que más hacía énfasis. Los judíos como religión ya existía. Los romanos y los griegos con sus religiones o con sus culturas de idolatría ya existían. Entonces este contexto lo agregan a sus creencias y produce toda esta separación de información. ¿Ok? Entonces el lector puede recibir un mensaje filtrado o errado en este sentido. Ahora vamos a buscar ejemplos de la Biblia. Estoy hablando un esquema general de lo que implica tener una traducción en este caso. Número 5, dependencia exclusiva de una versión. En el contexto de la escritura debemos aferrarnos a un solo idioma o entenderlo en nuestro lenguaje sin comparar con otras. Si salimos de la referencia original, puede encerrar al lector en un marco limitado de entendimiento. Y eso es real. Amén. Entonces, malentender las escrituras por las traducciones, interpretar de forma incompleta, sesgada o incluso equivocada lo que realmente se quiso transmitir en los idiomas originales, lo cual afecta a la enseñanza, la práctica de fe y la manera de relacionarse con el Todopoderoso y cumplir sus mandamientos. Y esa afectación es negativa para el que la recibió, por cuanto recibió algo equivocado o algo en un contexto que no era el correcto. Nos lleva a entender eso. Y nosotros como seres humanos creemos que todo eso está bien.
Tanto que la gente dice que no importa lo que tú crees o lo que yo creo, todos vamos para el cielo. Y eso es un gran error. Eso lleva a la gente a perderse. Eso lleva a las personas a tener un entendimiento que no te lleva a la vida. Amén. Y por eso tenemos el Ruach HaKodesh, para que entendamos conforme a la palabra, conforme a lo que el Eterno dijo con su boca. Amén. Ahora, aparte de las traducciones, existe una parte muy importante del contexto, en este caso del Nuevo Testamento, como lo entendimos en aquel tiempo, pues el nuevo pacto, que es cambiado, modificado, dirigido por un hombre las veces que la religión romana quiera cambiarlo, lo cambia. Amén. Y eso tiene juicio. Amén. El problema es que cuando este personaje hace eso, todas las religiones van detrás y la aplican. Entonces eso sumerge a aquellos creyentes en algo que no es correcto, no es real, y que los hace perteneciente a ellos por llevar esas doctrinas que no son la palabra, sino que son pensamientos humanos y decisiones, en este caso romanas o greco-romanas, que te llevan a una creencia de idolatría. Amén. Porque ellos la modifican. Entonces aquí pues viene la parte que estamos hablando de Mateo 5. No piensen que yo he venido, ni siquiera Yahshua HaMashiach vino a cambiar nada de la Torá, vino a cumplir, a completarla. Pero ¿qué dice Apocalipsis 22, 18? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras de este libro, de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la Kadosh ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces la persona que ha hecho cambios durante 5,000 años tendrá que dar cuenta por todo lo que ha hecho. Amén. ¿Cuántas traducciones tiene la Biblia? La Biblia ha sido traducida completamente a 756 idiomas. De verdad que necesitamos al Ruach HaKodesh. Es el Ruach el único que puede darnos lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Porque le llamamos Biblia al conjunto de libros que está en la palabra, o que están en lo que le llamamos Biblia. ¿Quién reunió esos libros? Roma. Amén. Por eso que una persona que tiene la Torá en la mente y en el corazón va a tener mucho problema de tratar de entender lo que el sistema grecorromano te enseña, porque no va con lo que tú tienes en la mente y en el corazón. No va. Y alguno dice, bueno, pero ¿qué tengo? Ya nada más tengo aquí la iglesita al frente, y yo cruzo y vengo y yo vivo así, pues. No, se está perdiendo. La persona no toma decisión para hacer las cosas como el Eterno las ha determinado, porque eso es lo que nos trae vida. Esa es la parte almática que destruye al ser humano. Porque yo te conozco, tú me conoces y vamos a hacer esto y aquello y ya, pero no estamos a salvo. Entonces, decir la verdad es lo que me salva a mí, lo que me mantiene a mí en una posición de seguridad, no en un sentimiento como tal. ¿Ya? Entonces, oficialmente 756 idiomas, pero la porción del nuevo pacto 3756 veces. ¿Cómo tú ves eso? La Torá, X cantidad. Porque no se puede traducir la Torá. No hay forma de que de que el sistema grecorromano de cualquier religión pueda meterse en la Torá. No puede.
Amén. La Biblia es el libro más traducido de la historia y su alcance continúa creciendo a medida que se trabaja en hacer que las escrituras sean accesibles, etc. Amén. Ahora, todas estas traducciones lo que causan es tergiversar la palabra como tal. Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros hemos escuchado como la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. En 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros. Voy a leer lo que dice Reina Valera, aún mencionando los nombres falsos. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de padecer. Primero que todo este contexto que está aquí no se entiende. Y lo primero que la gente toma es esto. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Dice el verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Entonces aquí ya esto me está haciendo una separación. Cuando dice la letra mata, el contexto que yo entiendo según esto y que aún yo he escuchado de personas que enseñan la Biblia, es que la letra es la Torá, ¿ok? Y que escudriñarla mata, ¿ok? Te lleva a una muerte espiritual y que hay que vivir en el espíritu. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Es el contexto de lo que significa la traducción y cómo lo han enseñado. Mas el contexto original dice, mas si la administración de la muerte escrita y grabada en piedra fue llena de tanta tiferet, tanta gloria, de modo que los Bene Israel no podían estar al frente del rostro de Moisés debido a su parecer, su gloria, que no era perdurable. Entonces aquí está diciendo, mas la administración de la muerte, ¿por qué? Porque la Torá me dice dónde está el pecado. Esa es la única razón. Cuando dice la letra mata, lo que está tratando de decir es que la Torá me dice dónde está el pecado. Pero eso no es lo que se entiende. Mas la administración de la muerte, que es por la transgresión de la Torá, escrita y grabada en piedra en el monte Sinaí, fue llena, porque además de eso está diciendo, no es que esto no fue lleno de gloria, esto estaba lleno de gloria. ¿Cuánto mayor lo que está diciendo? Ahora, ¿cuánto mayor? ¿Cómo no será la administración del espíritu, del Ruach, con mucha más gloria? ¿Por qué? Porque ahora está en la mente y en el corazón. Es la que me mantiene a salvo. Tener el Ruach me mantiene a salvo. Amén. Es decir, el escuchar la Torah me decía dónde está el pecado. Lo que me mantiene a salvo, porque aquí dice, fue lleno de tanta tiferet, de tanta grandeza, de tanta gloria. Cuánto mayor es ahora que tienes el Ruach adentro. Hace lo mismo. Amén. Es decir, lo que vino a decir Yahshua HaMashiach es mucho mayor de lo que fue expresado en la Torah, porque haciendo una referencia del rostro de Moisés, decía o se entendía que no era perdurable, es una sombra, era algo para entender la gloria en el espíritu, ¿ya? Porque si la administración de la condenación fue con gloria,
La administración de la condenación es la Torah que te dice dónde está el pecado. Si no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Entonces no lo hago para vivir. Cuanto mayor ahora que lo tengo en la mente y en el corazón. Esto es lo que está diciendo ahí. Porque constantemente me está diciendo, no peques. El Rúa está dentro de ti. ¿Ya? Sigo. En Romanos 6:14 dice, mira lo que dice Romanos 6:14 en la traducción que conocemos. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Lo que expresa es que ya no necesitamos la ley, porque estamos bajo la gracia. Eso es lo que se entiende ahí. Mas el Tanaj dice, porque el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, pues no están bajo la Torá del pecado, sino bajo el favor inmerecido de Elohim. Eso es totalmente distinto. Amén. Porque el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, pues no están en pecado, porque tienes el Ruach HaKodesh. Amén. Tienes el favor de Elohim, porque ya fue pagado ese pecado que tú cometiste, ya fue pagado. No estás bajo la Torah del pecado. Ahora, entender como la Torah del pecado, es decir, que la Torah te dice dónde está el pecado. Y eso tiene una consecuencia. Para todo el que peca ya hay una instrucción para eso. Eso es lo que dice. La Torah del pecado es la instrucción para los que pecan. Ahí mismo en Romanos 10:4 dice, el libro de Romanos es una cosa tremenda. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, se acabó la ley. Se acabó la ley. Y eso yo lo he escuchado. Ya no hay ley, mira, ya no hay ley, ahora hay pura fe. Y Yahshua no dijo, si me amas guarda mis mandamientos. Pues la palabra fin es una mala traducción. O mal entendimiento, porque fin puede venir de muchos aspectos, según el entendimiento, en este caso, hispano. Porque Yahshua HaMashiach es la meta actual de la Torah para eterna sedaká o justicia a todo aquel que cree. Entonces, la palabra fin significa propósito, el propósito de la Torah, porque el propósito de la Torah es Mashiach. Amén. Para justicia a todo aquel que cree. La traducción del hebreo al español dice, porque Yahshua HaMashiach es la meta actual de la Torah, para eterna sadik a todo aquel que cree. Entonces el sentido real es que Yahshua es la finalidad, es el propósito, el objetivo de la Torah. Amén. La Torah no tiene fin, la Torah es eterna. Como dice el Salmo 19, verso 7, la Torah es perfecta y lo que es perfecto no necesita ser cambiado. La Torah es perfecta. Hace sabio al sencillo, etc. Tenemos mucho contexto de lo que significa la Torah. La Torah no tiene fin de término de que ya se acabó. Yahshua es la Torah viviente. ¿Cómo ya la Torah no existe si Yahshua, el Eterno, la hizo carne? En el Salmo 19:44 dice, guardaré tu Torah siempre y para siempre y eternamente. Y nosotros seguiremos cumpliendo los mitzvot aún en Apocalipsis 20. Entonces, si se toma el contexto de que Yahshua puso fin a la Torah, entonces se podría entender que la persona puede incumplir los mandamientos, asesinar, robar, fornicar, etc. Y ese mal entendimiento hace que la gente haga eso. Amén. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. En Colosenses 2:3 dice,
Y vamos a ver, este es otro ejemplo. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de sus carnes, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces dice, bueno, clavó la Torá en la cruz, ya no hay que cumplirla, según la traducción. En Colosenses 2:3 el Tanás dice, ustedes estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, Yahshua HaMashiach los ha hecho vivir juntamente con él, habiéndoles perdonado todas sus transgresiones, y canceló el documento de deuda en contra nuestra por causa de las regulaciones que estaba como testimonio en contra nuestra, pero Yahshua la removió. Yahshua la removió clavándola en la cruz. Eso fue lo que él clavó. El decreto de nuestra fulminación como hijo o como seres humanos por transgredir la Torá. Yahshua clavó ese decreto en la cruz, no la Torá. En Colosenses 2:16 dice, por lo tanto, y esa es la parte nuestra en este tiempo, por lo tanto nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach, es de Cristo, dice acá. Entendiendo este contexto, dice, la tradición de las religiones es que en los días de reposo y otros cumplimientos del antiguo pacto ya los abolió Mashiach, Cristo, y que nadie debe juzgarte por no cumplirlas. Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque eso no se hacía. ¿Por qué no se hacía? Porque había un juicio que les hacía olvidar la Torá para el cumplimiento. Venido Mashiach, viene a hacer una restauración en nuestra vida. El contexto original dice, por lo tanto, no dejen que ningún individuo los juzgue en carne o en bebida, o en respecto a las Moadim y de Rosh Hodesh y del Shabbat, los cuales son sombra de las cosas que están por venir. Mas el cuerpo israelita es de Yahshua HaMashiach. Él es la cabeza, la Keilah es el cuerpo. Y lo que hacemos es sombra. Por lo tanto, hacerla, como quien dice, no dejes que nadie te juzgue por eso, tú sigue haciéndolo, porque este cumplimiento tiene una función. Y lo vamos a ver más adelante con la traducción a las cartas hacia Timoteo. Vamos a ver lo que significa esta grandeza del Shabbat en este caso. Amén. Entonces la persona dice, ya yo no tengo que cumplir el Shabbat, pero va el domingo. O reemplaza el Shabbat por el domingo. Ahora hacen reuniones los sábados de oración, el cual no significa nada. Shabbat no es religión, no es un contexto religioso, ni es una formación religiosa. Tiene una formación espiritual inmensamente grande. En Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué tú entiendes por eso? Aboliendo en su carne la enemistad y también la ley de los mandamientos, es decir, ya no hay que hacer nada. Es una mala traducción. En Efesios, según el Taná, en Efesios 2:14 dice, pues Yahshua HaMashiach es nuestra Shalom, quien ha hecho a ambos Ejad,
verdad. Uno. Y roto la pared intermedia de partición entre nosotros, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la Torá de los mitzvot contenidos en dogmas humanos. Humanos, no es la Torá, es dogma humano, para hacer en sí mismo de los dos un hombre renovado, haciendo shalom. Amén. Como los consejos rabínicos. Y muchas de las situaciones que pasó Yahshua HaMashiach fue eso. Lo que enseñaron las tradiciones de los padres. Entonces ustedes dejan la Torá para seguir las tradiciones de sus padres. En Hebreos 8:13 dice, según la Biblia, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces las traducciones o las religiones, dice que el antiguo pacto ya es abolido, que ya no se tiene que cumplir. Lo único que para ellos hay que cumplir es Malaquías 3:10, que está en el antiguo pacto. Está en el antiguo pacto. Pero según esta traducción, dice ya no hay que cumplir nada del antiguo pacto. Entonces, ¿por qué piden el diezmo? En el Tanaj dice, porque yo perdonaré sus transgresiones y nunca más me acordaré de sus pecados. En lo que Yahweh dice, una renovada, Yahweh ha hecho el primero viejo, y lo que se hace viejo está cercano a desaparecer. Es un contexto completamente distinto, ¿ya? Es decir, la obra de Mashiach fue la parte real de lo que se hacía en el antiguo pacto, como lo que se hacía en el Mishkan. En Yahshua se cumple esa parte, ¿ok? Por lo tanto, esa sangre es la renovación del pacto, porque el pacto es la sangre, el pacto no es la palabra, es la sangre del pacto. Amén. Así que la sangre de Yahshua viene siendo la renovación del pacto. Ya para cerrar, lo importante es que entendamos que cuando el Eterno nos muestra su verdad, nos muestra su palabra con las cosas correctas, es eso, libertad. Amén. El Eterno nos da libertad. Al entender la palabra, nosotros no podemos mezclar las cosas que hemos recibido con las cosas pasadas. Porque aquí está la obra de Mashiach, viene siendo la renovación de todas las cosas. Nuestras creencias, nuestras costumbres, todas las cosas que nosotros tuvimos en el pasado, tienen que ser adecuadas por completo a lo que dice la Torá, que es lo que nosotros hemos recibido. Amén. Y salir o quitarnos ese caparazón que nos llevó a malentender las cosas, o incluso nos separa de Elohim completamente. Hoy el Eterno nos muestra su palabra de la manera correcta, para que lo hagamos de la manera correcta, y eso nos trae libertad. Vamos a ver más libertad, más confianza, porque nos llenamos por completo de la verdad para ir en pos de la verdad y lograr que lo que el Eterno dice en su palabra se cumpla en nuestra vida. Amén. Tenemos en medio de todo lo que nosotros hemos aprendido, sentimientos, personas que conocemos, personas con las que lidiamos, personas que hemos amado. Sin embargo, el Eterno nos dio algo para que nosotros lo pongamos en ejecución, lo pongamos en marcha en nuestra vida. El Eterno es el único que sabe por qué otras personas no lo han recibido. Nosotros queremos que todos vengan. Sin embargo, esa es la voluntad del Todopoderoso. Por cuanto Él me lo dio a mí, yo tengo que hacer lo que Él me dijo que yo debo hacer. Amén. Y entonces, ¿por qué? Porque yo voy a dar cuenta de eso. Tú recibiste la palabra. ¿Qué hiciste con ella?
Amén. No, pero es que yo estaba acá, que mi primo, mi tía, mi abuelo, mi abuela y no sé qué, tal cosa. Sí, pero eso fue para ti. Eso es el tema de los talentos igual. Todo eso nos lleva a entender muchas cosas porque el Eterno nos da su palabra para que, porque no lo merecemos y si nos los dio es porque Él nos quiere llevar a un punto especial, específico, grande. Por lo tanto, nosotros debemos ir en pos de eso. Amén. Protegernos en eso. Y pues hay muchas más cosas. Mañana seguimos. Vamos a orar y darle gracias al Eterno. Padre amado, te damos gracias, Abba. Tú eres el dueño del tiempo, lo sabemos, Padre. Pero tú sabes que nosotros necesitamos hacer las cosas en rectitud, Abba, amando al prójimo y haciendo las cosas correctamente. Yo te pido, Abba, en esta hora por nuestros hermanos, Abba, que Abba los ayudes en todo lo que necesitamos para que haya una renovación de todas las cosas. Que esta enseñanza que hoy podemos escuchar nos ayude a entender, Abba, la importancia de hacer las cosas en tu nombre, en el nombre que tú nos has revelado, que es el nombre que da vida, que restaura, que liberta, que nos saca de los contextos religiosos que nosotros por décadas tuvimos en nuestra vida y en nuestro círculo. Llénanos de tu favor, bendito Padre, y guarda a nuestros hermanos, permiten que tengan un Shabbat lleno de shalom, lleno de bendición, lleno de cosas nuevas, Padre, para que puedan, Abba, seguir adelante, llenos de fe. Llénanos de fe, bendito Elohim. Sana a todos los que hay que sanar, a nuestros hermanos que están reunidos. Bendícelos, guárdalos en este Shabbat y permite que continuemos exaltando tu precioso nombre. Por los méritos de Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias. Pasen Shabbat bendecido, familia. Cuídense mucho. Bendiciones, Shabbat.